y comentar, ¿ya? Aunque ya estábamos... Estas prácticas también están bastante claras. Creo que este tema de las teorías psicológicas están bien definidas, pues, ¿no? A ver, vayamos con la primera pregunta. Respuesta sí. Preoperacional, dice. Recuérdense de la etapa preoperacional de Piaget. Habíamos distinguido o resaltado 4 aspectos importantes, ¿no? La función simbólica, el pensamiento simbólico, que es parecido, donde el niño es capaz ya de representarse mentalmente a los objetos, fenómenos, el lenguaje también, aprendizaje del lenguaje, y el egocentrismo, aunque no he visto ninguna pregunta acerca del egocentrismo, pero de todas maneras, tómenlo como referencia, ¿ya? Pregunta número 2. La respuesta B, Vygotsky. Acuérdense de Vygotsky también, jóvenes, todo lo relacionado con la interacción social o también la influencia del medio sociocultural, pues, ¿no? Dentro del desarrollo cognitivo, importante, ¿no? Es el objeto de estudio de Vygotsky, todo lo relacionado con la interacción social, pues, ¿no? 3. No se olviden también que les manifesté, se le llama también teoría sociocultural, ¿no? O sociohistórica, como lo están poniendo aquí en sus separatas. 3, la D, reforzador positivo, de teoría de Skinner. No olvidarse también esto, cuando hay un reforzador agradable para reforzar conductas agradables o conductas deseadas, ¿no? O sea, más que todo conductas adecuadas, positivas, etcétera, pues, ¿no? Dijimos muchos ejemplos, fundamentalmente eso, acuérdense de las caritas felices, ¿no? Un reforzador positivo, inclusive el lenguaje, ya les dije ahí, reforzadores positivos tangibles e intangibles, ¿no? Tangibles cuando se da pues un premio, de repente un chocolate, un caramelo, ¿no? De acuerdo pues a la edad también de la persona. 4, la D, operaciones concretas, pensamiento, vean, ¿no? El niño es capaz, ¿no? De resolver problemas reales. Esta es la clave, ¿no? Problemas reales. Inclusive hicimos también algún comentario sobre, en esta etapa es fundamental el aprendizaje de las operaciones lógicas y también de la lectoescritura, ¿no? 5, respuesta D, etapa sensorio-motor. Como su nombre lo indicaba, ya estaba diciéndoles, ¿no? O sea, el niño va a adquirir bastantes experiencias de aprendizaje. También estas palabritas de Piaget, jóvenes, hay experiencias de aprendizaje en base, ¿no? A la estimulación de sus diferentes órganos sensoriales. Digo, entre más vea, entre más escuche, entre más actúe, etcétera, va a ir conociendo mucho más el mundo, ¿no? Va a ir aprendiendo más el mundo que le rodea, ¿no? 6, pregunta 6, la C, etapa preoperacional, ya lo hemos comentado. Hay bastantes preguntas al respecto de la etapa preoperacional, ¿no? El simbolismo, el lenguaje, el juego, el juego también estábamos importante ahí, pues, ¿no? Acá también lo dicen el juego simbólico. Si es capacidad de tener ya representaciones mentales, estas representaciones mentales generalmente son debido pues al pensamiento simbólico, pues, ¿no?
o a la función simbólica que dice Piaget, pues, ¿no? 7, la C, pensamiento concreto. Está relacionado con lo que es, ¿no? Cuando el niño aprende, ¿no? Resolviendo problemas concretos o problemas reales, ¿no? Manipulando o accionando, pues, ¿no? Pensamiento concreto. Y está pues referido a la etapa de las operaciones concretas, pues, ¿no? De Piaget. 8, la D, concreto abstracto. Es lo que tienen que, casi relaciona con el anterior, ¿no? El pensamiento concreto se refiere a cosas reales, como estaba ya comentando, ¿no? Y en el espacio en blanco, ¿no? De más adelante es abstracto. El pensamiento abstracto es el que se refiere a ideas, teorías, conceptos, todo eso, pues, ¿no? 9, la D, psicología sociohistórica de Vygotsky. Ya lo hemos comentado. O sea, el desarrollo ¿no? de los procesos cognitivos o del conocimiento se da en base a la influencia cultural, sociocultural y también habíamos comentado, ¿no? Las herramientas que utilizan, ¿no? Herramientas técnicas y herramientas psicológicas, ¿no? Esto también hay algunas preguntitas más adelante que también nos vamos a comentar. 11, la C, reforzamiento positivo. Este es el más claro, jóvenes, ¿no? Porque se presenta reforzador agradable y la consecuencia sería reforzar, pues, conductas positivas, pues, ¿no? Como ya habíamos dicho, pues, anteriormente. 12, la respuesta C. Respuesta C, que corresponde a la etapa de las operaciones concretas. Igual, no se olvide resaltar del pensamiento, pues, ¿no? Tiene la capacidad de resolver problemas concretos, es más flexible, pues, ¿no? Cuando nosotros, pongámonos en la etapa de niños de 6 o 7 años hasta los 11, ¿no? El pensamiento está pues rígidamente, ¿no? Allí para resolver problemas reales, pues, en este caso, le ponen la pregunta, pues. 13, la C, zona de desarrollo próximo. Ya habíamos indicado, este es un aporte de Vygotsky en su teoría sociohistórica, ¿no? Ahora, sobre todo en clase, ¿no? En una sesión de aprendizaje es importante conocer que esta zona de desarrollo próximo es la distancia que hay entre el desarrollo real, ¿no? Lo que sabe el alumno, lo que domina el alumno, y el desarrollo potencial, lo que puede aprender con la guía de quién, del adulto, del maestro o en colaboración de un compañero más adelantado o más capaz, ¿no? 14, la E, el reflejo condicionado, teoría de Iván Petrovich Pavlov, puede ser. Inclusive también se llama del condicionamiento clásico, ¿no? Condicionamiento clásico, que a través de un estímulo se puede dar una respuesta, ¿no? Fundamentalmente cuando ese estímulo se manifiesta reiteradamente, ¿no? O sea, en diferentes momentos, pues, ¿no? Se da el reflejo condicionado. Acuérdense de los elementos, ¿ah? Acá lo que se propició es una respuesta condicionada, pues, ¿no? Un EC. 15, la B, reforzamiento negativo. Cuando dicen reforzamiento negativo es cuando se aplica un reforzador desagradable. En este caso es para, por lo menos, rectificar una conducta, ¿no?
o crear una conducta positiva en el chacho, en la persona, ¿no? 16, la C, conductismo. Teoría, el objeto del conductismo de Watson, acuérdense, ¿no? Está orientada al estudio del experimental de la conducta, ¿no? Ellos decían que creían en lo que ven, en lo que observan. Por eso también se le da el nombre de psicología objetiva o también el pragmatismo que utilizan ellos. 17, la C negativo, ¿no? Esto es también el condicionamiento negativo, pues, ¿no? Ahí es cuando se aplica un estímulo de repente, ¿no? Desagradable para adquirir o cambiar una conducta. En esto, por ejemplo, puede haber una conducta que uno desea que sea positiva o también extinguir una conducta indeseable, ¿eh? Oh, hay que tener en cuenta ello. 18, la A, periodo preoperacional. Creo que esto también ya lo hemos comentado completamente. Es donde he observado bastantes preguntas al respecto. 19, la B, preoperacional. Vean dos preguntas seguidas al respecto de la etapa de Piaget, ¿no? Es una de las etapas también importantes, jóvenes, ¿no? Es la etapa preescolar. Acá el niño tiene que adquirir una serie de habilidades, que va a ser fundamental para aprendizajes más complejos que se dan dentro de la etapa de las operaciones concretas, pues, ¿no? 28, perdón, la 20, D, el miedo, la ira y el amor. Estos son los tres emociones básicas que consideraba el conductismo de Watson, ¿no? Puede ser de Watson, conductismo, ¿no? Él planteaba que existen tres emociones básicas: el miedo, la ira y el amor, ¿no? Lo aplicó con Albertico, acuérdense del experimento de Albertico, pues, ¿no? 21, la E, castigo negativo, ¿no? Lógicamente, cuando se habla de castigo negativo o reforzador negativo, es que se está jugando, si vale el término, con reforzadores desagradables, ¿no? Para conseguir una conducta deseable o para conseguir extinguir, perdón, una conducta indeseable, ¿no? En este caso del castigo negativo, perdón, ¿no? Esto que se trata es de extinguir, ¿no? Pues ese negativo. Muchas veces, ¿no? En tiempos anteriores se aplicaba el castigo corporal, por ejemplo, ¿no? Es un castigo negativo, pero funcionaba para eliminar conductas, ¿no? Indeseables. ¿Por qué pegas al hermanito? Pues también le pegaron, ¿no? Castigo negativo. 22, la A, conductismo clásico. Acá no quiero que se equivoquen, jóvenes. Felizmente que no hay ninguna otra respuesta parecida, ¿no? Porque si hubiese puesto condicionamiento clásico, ahí sí nos ponían en dilema, ¿no? Como otra respuesta posible, ¿no? El conductismo clásico está dado por ¿cómo se llama? Por Watson, no se olviden, que tomó en parte la teoría de Piaget, de Pavlov, sobre el condicionamiento clásico. Pero Watson, no, como creó su teoría conductista, entonces por eso se llama el conductismo clásico. Es parecido este ejemplito, creo que le he leído a grosso modo, casi parecido, pues, ¿no? A la aplicación misma del condicionamiento clásico, ¿no? De crear un temor al niño, ¿no? Que los payasos son malos, pues, ¿no? En este caso. 23, la D, acomodación. Son uno de los conceptos
que aplica, ¿no? Piaget. Recordemos de Piaget que decía la acomodación que permite, lógicamente, modificar los esquemas, ¿no?, existentes acá en la mente, pues, ¿no? Para, de repente, interaccionar con otras nuevas informaciones. Es decir, inclusive, ¿no?, cuando, de acuerdo a esta palabra acomodación, nosotros podemos modificar ciertos esquemas, ciertos conocimientos, ciertos conceptos, hablando en otros términos. 24, la I, Jean Piaget. Piaget, ya vean, hizo hincapié bastante en las experiencias de aprendizaje. Por eso decía, la base fundamental de aprendizajes posteriores son las experiencias que va adquiriendo el niño tempranamente, ¿no? ¿No? Por eso le dio gran importancia a la etapa sensorio-motora, ¿no? Es innegable. Inclusive acuérdense también cuando hemos hablado de las teorías cognitivas, ¿no?, el aprendizaje constructivista que tenían todos estos Brunner, Ausubel, Piaget, ¿no? Estaban a través de la acción, se aprendía, pues, ¿no? El niño también aprende así, mirando, observando, haciendo, sacando una cosa, poniendo la otra, etcétera, pues, ¿no? 25, la D, asimilación. Pero tomó la asimilación, como les dije, una palabra cuando nosotros incorporamos, acá dice moldeamos activamente la nueva información. Es que todo asimilar e incorporar la nueva información, ¿no?, para nuestros esquemas que ya existen acá, pues, ¿no? Es llegar a la comprensión, llegar al aprendizaje, pues, ¿no?, hablando en términos más generales. 26C, maduración biológica. Esto también, quiero que diferencien, de repente puede haber una pregunta. Piaget tomaba en cuenta tanto el aspecto ambiental, ¿no?, la influencia del medio ambiente, como también la maduración biológica o el desarrollo biológico. Y esto, a grandes rasgos, también habíamos comentado, por ejemplo, cuando el niño ingresa en la etapa de las operaciones concretas. Piaget decía, el niño tiene que tener una maduración biológica de las estructuras corticales que son importantes para el aprendizaje de la lectoescritura y la lógica matemática. Eso manifestaba que a los 6 años el niño es capaz de aprender a leer, escribir, y es capaz también orgánicamente, biológicamente, por maduración biológica, el aprendizaje también de la lógica matemática, que son aprendizajes complejos, que se necesitan una serie de, ¿no?, de requerimientos antes de adquirir estos aprendizajes. Aunque nuestra población, yo diría más por la insistencia de los padres de familia que quieren que el niño aprenda a los 4 o 5 años ya a leer y escribir, que todavía no, que si tomamos en cuenta a Piaget, todavía orgánicamente, biológicamente no está en condiciones. Maduración. Y esto lo vamos a reforzar en los siguientes valotarios que tenemos, pues, ¿no? 27, acá hay mucho que dialogar, jóvenes, Hay quienes coinciden y hay otros que retractan. Yo le doy razón a Piaget, ¿no?, porque creo que estos dos aprendizajes son importantísimos. ¿Por qué? Porque si se crea, si se da tempranamente, hay el peligro, él decía, hay el riesgo
de que el niño pueda tener posteriormente una dislexia. La dislexia es un trastorno para el aprendizaje de la lectoescritura que se manifiesta en el primero, segundo o tercer grado, ¿no? O una discalculia, un trastorno para el aprendizaje de la lógica matemática, pues, ¿no? Yo he tenido muchos casos sobre eso, o sea, muchos, muchos. Y es por falta de aprestamiento en el nivel inicial, ¿eh? A nivel inicial deben dedicarse pues, a recortados, plegados, habilidades visomotrices, habilidades espaciales, temporales, etcétera, ¿no? Para luego, ya en el primer grado, ¡pah!, de lleno, ¿no? Esa es su concepción y yo creo que también tiene sus razones, pues, ¿no? 27, respuesta C, habla privada. Acuérdense del habla privada, el habla egocéntrica de Vygotsky, para regular la conducta del pensamiento. Inclusive le recomendaba, ¿no? Y no solamente que, como dicen a niños, ¿no? Para nosotros mismos. Yo como adulto muchas veces digo, pues, me hablo internamente, egocéntricamente, para, ¿no?, llevar a cabo una acción. Pues tenemos que, ¿no?, aplicar eso, estas ideas, no solamente enclavarnos en una etapa, ¿no? Yo les inculqué, ¿no?, para el examen, pues, motívense, háblense. Yo voy a ingresar, me he preparado, tú estás capacitado, tú eres capaz. Estamos dándonos un aliciente motivacional y, por qué no decir, también emocional, ¿no? Eso yo lo interpreto de esa manera, el habla egocéntrica de Vygotsky. 28. La respuesta C. Según Vygotsky, toda cultura posee sus propias herramientas técnicas y psicológicas. Ya también eso lo habíamos visto, acuérdense de la diapositiva. Sirve cuando hay un taladro, un martillito, serruchito. Son herramientas técnicas que permiten poner en praxis, ¿no?, a través de una labor, ¿no?, crear un mueble, por ejemplo. ¿Y qué es crear un mueble? Poner en práctica nuestros conocimientos adquiridos, pues, ¿no? Y la teoría de Vygotsky está relacionado al desarrollo del cognitivo de las personas, pero con la influencia del medio social. Y lógicamente todo lo que aprendemos pues es interacción. Entonces cuando sean profesionales van a tener que interaccionar con otras personas, ¿no?, con otros profesionales para ir inclusive conociendo mucho más, pues. Ahí vienen pues, los famosos, ¿no?, círculos de estudio. A ver, es importante eso. 29, por eso decía, una de las herramientas psicológicas, de acuerdo a Vygotsky, y resalté, es el lenguaje. Adicionalmente a las normas convencionales sociales, ¿no?, todo ello que estaban manifestando. 29, la D, validez intrínseca de un argumento. Esto corresponde prácticamente a lo que es la etapa de las operaciones formales de Piaget. Acuérdense cuando decíamos también planteamiento de hipótesis. Una hipótesis son postulados y hay la capacidad de resolverlos, hay la capacidad, pues, ¿no? Es una de las etapas muy importantes del desarrollo intelectual y del aprendizaje, ¿no?, donde se pone inclusive en acción los procesos del pensamiento, ¿no?, el razonamiento, la abstracción, conceptualización, etc. Innegable, jóvenes, estos 30, la D, conductismo de John Watson. Acuérdense de John Watson, ¿no? El objeto de estudio es el análisis experimental de la conducta. Por eso se dice bastante que está relacionado con la psicología objetiva. Lo que ve, pues, creen, ¿no?
Inclusive Watson no cree en la mente, en la conciencia, sino en lo objetivo. Pues se le da ese membrete del pragmatismo. 31. Hechos reales, pues, concretos. C. La 31 es la C. Esta también, ¿no? Describe mejor, lo he leído todos con los grupos anteriores. John Watson indica que una conducta es más probable que se repita si se forma un condicionamiento, ¿no? Y es obvio, ¿no? Es parte de su teoría. He leído las otras, no están relacionados. Iván Petrovich, por ejemplo, ¿no? O Iván Pavlov, indicaba que el aprendizaje se da como base de constructivismo. No, nunca ha manifestado eso, ¿no? Entonces creo que la ideal es la C, ¿no? La de Watson. 32, la A. En la A tienen Vygotsky. Vean, para mí. Y ahí quiero señalar, jóvenes, la gran importancia que les dije yo al inicio. Si ustedes quieren entender una teoría, tienen que ver, por un lado, cuál es el objeto de estudio de cada una de las teorías y cuál es el lenguaje que ellos utilizan, ¿no? Ustedes ven en una pregunta, ¿no? Lenguaje, pensamiento, zona de desarrollo próximo, cognitivo, interacción social, medio sociocultural, Vygotsky, ¿no? Si ustedes ven de repente esquema, organización, acomodación, etcétera, ya que más fácil de identificar, por ejemplo, es el conductismo, conducta, comportamiento, estímulo, ahí está, puede ser estímulo. Watson, reforzadores, ¿no? Positivos, negativos, etcétera, ¿no? Skinner. Vean, y en base a ello podemos nosotros responder a cualquier tipo de pregunta, ¿no? 33, la E. Ahí tienen el refuerzo positivo ayuda a reprimir una conducta aversiva. No, eso está completamente equivocado, pues, ¿no? Es erróneo, ¿no? No pertenece, lógico, no pertenece. El refuerzo positivo es para fortalecer, ¿no? Conductas deseables. Acá, y creo que les comenté, ¿no? Siempre a nosotros nos quieren dar un premio para conseguir algo bueno, ¿no? Si no sales jalado, te compro tu par de zapatos o tu jean. ¿Listo? Es un reforzador positivo para fomentar de repente hábito de estudio, ¿no? Dedicación, etcétera. Respuesta C en la pregunta 34. Castigo negativo, ya también lo hemos comentado, esto del castigo negativo. Antes se utilizaba mucho esta palabra de castigo negativo como una respuesta, como un estímulo desagradable, ¿no? Para estudiar, pues, ¿no? Una cuera. Ya creo que hemos comentado la escuela tradicional, pues, ¿no? El látigo. 35, claro, yo quiero que disciernan bien ahí, jóvenes. Un reforzador negativo o un reforzador desagradable puede ser uno para extinguir una conducta indeseable, ojo, o para también favorecer a una conducta óptima o deseada, ¿no? Es obvio, ¿no? Creo que es fácil de interpretar esto de el condicionamiento operante de Skinner, pues, ¿no? 35, la D, Skinner. Acuérdense que habíamos dicho que el condicionamiento operante o el condicionamiento instrumental está basado, pues, ¿no? En su teoría de la ley efecto-refuerzo, ¿no? Donde va a aplicar
reforzadores que puedan fortalecer conductas, respuestas, o también que puedan extinguir o debilitar conductas en base a los reforzadores, pues, ¿no? Reforzadores, vean, palabra importante de Skinner, pues, ¿no? Él no aplicó otros estímulos, ¿no? Los estímulos, más que todo, eran los estímulos condicionados, estímulos, perdón, positivos, negativos, etcétera, ¿no? O reforzadores, perdón. 35, la D. Allá habíamos visto Skinner, ya. 36, respuesta B. En aplicar un estímulo positivo como consecuencia a la conducta que se pretende reforzar. Está también orientado a lo que es los reforzadores positivos, pues, ¿no? Está claro es. Esto del reforzador positivo, bastante lo vemos, porque es el que más se utiliza, ¿eh? Y el otro negativo, ¿no? Para cambiar una conducta, pues, ¿no? 37, la C, reforzamiento positivo. Otra vez, creo que está bastante ya claro lo del reforzamiento positivo, pues, ¿no? 38. Acá también lo hemos analizado en otras secciones, está clarito. O sea, la respuesta D. Estas preguntas, como les he indicado en este momento que hemos iniciado a analizar estas prácticas, es para mucho reforzar, ¿no? Lo que ustedes leen, estudian. Eso se aplica en este tipo de preguntas. Acá la respuesta D, la primera es falsa, la segunda es verdadera, ¿no? La tercera verdadera también, la cuarta es falsa y la quinta es verdadera, pues, ¿no? Está relacionado con las diferentes teorías, pues, ¿no? Que se ha estudiado. Por eso digo, jóvenes, esto es para reforzar, ojo, reforzar sus aprendizajes, ¿no? 39, tenemos la respuesta B, acomodación. Cuando modificamos, ojo, palabra clave, modificar, ¿no? Nuestros esquemas mentales, ¿no? Para de repente promocionar a las que tenemos en la cabeza, ¿no? Importante esto de la acomodación, jóvenes, porque nos estimula a modificar ciertos esquemas mentales que hemos adquirido, pues, ¿no? Como yo les puse algunos ejemplos, de repente un concepto, ¿no? A través de las experiencias de aprendizaje podemos modificar, jóvenes, ¿ah? Yo me recuerdo, por decir, cuando se estudiaba psicología en mis tiempos, el profesor decía, pues, ¿qué estudia la psicología? La psicología estudia el alma. No tenía un carácter científico, pero era la definición de psicología. Eso les digo hace más de 50 años. Luego vinieron los conductistas, la psicología estudia el comportamiento, pues, ¿no? Viene Pavlov, otra actividad psíquica, la actividad del sistema nervioso, el comportamiento humano, ¿no? Ahora ya se dice sobre el aspecto cognitivo, el aspecto afectivo, el aspecto conductual, ¿no? Vean cómo se está modificando. Y si hablamos en términos de Piaget, diríamos, se está acomodando, ¿no? Y después el avance científico, jóvenes, de las diferentes asignaturas, pues, ¿no? 40, ahí vean, la 40 es la respuesta B. Watson, y en la segunda, en espacio en blanco de la conducta. Acá quiero hacer hincapié de una situación que un poquito se nos escapó. David Watson
del conductismo innegable, pues, ¿no? Pero esto de la conducta, léanse a ver, ya no será el estudio de la mente o de la conciencia, sino el análisis experimental de la conducta. O sea, en este caso, Watson niega, ¿no? Esto se me escapó un poquito, niega la existencia de la mente y la conciencia, porque es algo interno, ¿no? Algo de psiquismo, si se dice, pues, ¿no? Ellos lo que creen es, pues, en lo que ven, observan la conducta, pues, ¿no? Esto a manera de ilustración, ¿no? O sea, Watson ha sido más radical que, inclusive Skinner, y he leído algo en sus copias, dice, no niega tanto el aspecto mental ni la conciencia, pero mucho más importancia él le da, según sus palabras, al comportamiento, ¿no? Al comportamiento. O sea, en líneas generales, a la conducta, pues, ¿no? Eso a manera de aclaración, jóvenes, vean, por eso es importante que ustedes estén atentos a estas prácticas, porque hay muchas cosas que de repente no lo abordamos, ¿no? Y el objetivo de estas prácticas es para complementar, aclarar, rectificar muchos conceptos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿No hay alguna duda antes de entrar al chat? No hay, porque nos queda un par de minutos. Bueno, entro al chat si es que hay alguna pregunta. De repente hay alguna inquietud al respecto, pues, ¿no? No hay ninguna pregunta, ninguna duda con respecto a estas teorías que nosotros podemos estudiar. Vean, desde la teoría de Freud hasta las teorías del conductismo y el neoconductismo, ya son más o menos 7 a 8 teorías que hemos abordado, jóvenes. Acuérdense bien, llévense de mis consejos, encabecen, comprendan el objeto de estudio por una parte de cada una de las teorías y por otra parte también el aspecto, o sea, el lenguaje que aplica en cada uno de estos. Y vean que es diferente, ¿ah? Freud, el inconsciente, el yo, el ello, el preconsciente, mecanismos de defensa, la libido, los instintos, ¿no? El humanismo de Rogers, libertad libre, responsabilidad, congruencia, incongruencia, palabras claves, ¿no? En la Gestalt más que todo es percepción. Ahora, si vamos a Piaget, vean el lenguaje también, experiencias de aprendizaje, desarrollo intelectual, cognitivo. Ahora vean los conceptos de esquema, organización, acomodación, etc. ¿No? Pavlov, sistema nervioso central, ¿no? Condicionamiento clásico, ¿no? Estímulo, respuesta. Igual el conductismo, mucho más fácil, ¿no? El conductismo, la conducta humana, el comportamiento. Y también Skinner, el comportamiento en general, ¿no? Y los reforzadores, ojo, ¿eh? Vean a grandes rasgos. Y la siguiente semana empezamos con otro voluntario, ¿no? Estamos despidiéndonos hasta la siguiente semana, jóvenes. Que les vaya bien, ya estamos en la hora, tengo que cambiar también aula. Chao, que les vaya bien, chao Melanie también, que les vaya bien, jóvenes. Hasta luego. Chao, chao, chicos. Chao, chao.